Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí con ustedes, con todos los hermanos aquí presentes, para estar compartiendo esta palabra en el día de hoy. Hoy nos toca la lección número 12, que es la última lección del curso de fe. Para hacer un breve resumen de lo que es este curso de fe, al cual yo a usted le intereso, para que lo esté revisando y esté viendo los videos anteriores. Usted los puede encontrar todos los videos en la página Pastor Carlos de Betac, en la sección videos y en una lista de reproducción que se llama Curso de Fe. Ahí están todos los videos hasta el momento del 1 al 11, pero ya esta noche, con el favor de Dios, vamos a colocar esta grabación que se trata de la lección número 12. El curso de fe es un curso que nos lleva y nos motiva a hacer una oración de fe, tal como lo hacía Jesús, como también oraban los apóstoles frente a una necesidad, frente a un problema. Entonces, se trata básicamente de eso, de orar como oraban el Señor Jesús y sus apóstoles. Ahí vamos a aprender a orar efectivamente para conseguir resultados, que es lo que todos queremos. La Biblia nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orar, no solamente con el conocimiento, sino también con la práctica, de ver que nuestras oraciones sí tienen respuestas. Hay personas que son muy buenos creyentes, muy bien intencionados, y por años están esperando una respuesta. Y quizás la causa de no recibir esas respuestas es precisamente por haber hecho un tipo de oración que no movió de inmediato la mano de Dios, por la sencilla razón de no estar bien expresada, ejecutada y de acuerdo a la estrategia que Dios quiere que usemos en estas cosas tan importantes como es la oración de fe. Así que vamos entonces de lleno a la lección. Repito lo que había dicho anteriormente. Si usted tiene una pregunta, por favor, déjela allí en los comentarios. También si usted tiene un pedido de oración, déjelo allí. Luego yo voy a revisar todos los comentarios y le voy a responder personalmente. También, si usted quiere recibir el curso de fe, ya varios lo han solicitado, yo se lo puedo enviar gratuitamente. Yo le voy a enviar un PDF con todas las lecciones de la 1 a la 12 para que usted lo pueda imprimir y tener también allí en su mano el folleto del curso de fe, lección por lección. Así que todo esto lo hacemos para que realmente el pueblo de Dios, todos nosotros, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y utilizar todas las herramientas que Dios nos ha dado, utilizar todas las armas espirituales para poder tener vidas cristianas exitosas. Así que yo le invito entonces a continuar con este curso de fe y estar en una actitud de oración, una actitud de reflexión, concentrados, enfocados en lo que vamos a ver. El curso es bien sencillo, esta lección es la última y es bien sencilla. Así que no es nada difícil de entender, y si usted tiene preguntas, repito, hágalas por favor en el comentario. Vamos a estar leyendo en la Escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, le pido a algún hermano que lo esté buscando aquí presente para que luego le dé lectura cuando lo encuentre. Juan capítulo 9, el verso 3 y el verso 4. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer entonces el verso 3 y el 4. ¿Lo tiene alguien? Puede ponerse de pie, leerlo con alta voz, así se puede escuchar también por aquellos hermanos y amigos que nos están escuchando. Respondió Jesús, no es que peque, respondió Jesús, no es que peco ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios.
No es que pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que vamos a estar centrando la lección en este verso. Y lo importante que quiero destacar es precisamente lo que continúa en la segunda parte, en el verso 4. Dice: me es preciso hacer las obras del que me envió. Porque todo gira en torno a eso. Lo más importante de estos dos versos que acabamos de leer es eso precisamente. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos llene de gracia. Aleluya. Que abra y que nuestro corazón se disponga a recibir la palabra de Dios. Quizás usted acaba de llegar del trabajo, está cansada, cansado. Quizás usted tiene problemas, necesidades, dificultades. Bueno, se trata precisamente de eso, de buscar en Dios lo que necesitamos. Así que abra su corazón, ponga su mente en Cristo, ponga su mente en la palabra, su espíritu que se abra, porque ahora vamos a estar recibiendo un momento de bendición en nuestra vida. Una palabra que es sembrada en nuestro espíritu y va a traer calma, va a traer paz, va a traer salud y va a traer una bendición en las áreas que a usted lo están golpeando. Así que vamos a orar. Levante la mano, hermana, hermano, que está presente, y vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí compartiendo tu maravillosa, gloriosa y divina palabra, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida, Señor. Gracias te doy por el poder de tu palabra, Señor. Por el poder de tu palabra tú hiciste los cielos y la tierra, Señor. Gracias porque también por el poder de tu palabra un día nos llamaste, Señor. Y nos trajiste, Señor, a tu presencia, a tu camino, Señor. Gracias porque lo hiciste por el poder de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque estás obrando también en aquellos que están ahora, Señor, sintonizando este grupo de Facebook, esta transmisión, Señor, y están recibiendo un toque de tu presencia. Espíritu Santo, toca a cada amiga, amigo, hermana y hermano que está allí, Señor, así como los que estamos aquí presentes, Señor. Tócanos profundamente, Señor. Disponemos nuestro corazón, abrimos, Señor, por completo nuestra mente, y también nuestro espíritu está dispuesto. Así como la tierra, Señor, fértil, Señor, está dispuesta para recibir el grano, para ser sembrado, Señor, en el nombre de Jesús. Lo recibimos. Esa semilla, Señor, que provoca fruto al 100%, Señor, la recibimos en nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús. Aquellos que están trabajados, cargados, Señor. Aquellos que están atribulados, angustiados. Señor, declaramos una palabra de fe sobre ellos. Y decimos en el nombre de Jesús que se va el cansancio, se va el agobio, se va la opresión, se rompen las cadenas, se deshacen las ligaduras, en el nombre de Jesús. Aquel que está enfermo, Señor, lo declaramos en salud por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora la salud que Dios ha prometido en su palabra y que ha preparado para ti, hermana, hermano, amigo, amiga, porque Dios ya tiene la bendición, ya Dios tiene la provisión, la solución a tu problema. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno. Gracias, mi Señor, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, tu presencia. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esta lección número 12 se llama Haciendo la obra de Dios. Porque muchas personas en todo el mundo
piensan que están haciendo realmente la obra de Dios. Bien intencionadamente estoy hablando, pero a veces se yerra en el blanco y no se hace realmente lo que se tiene que hacer. Por eso hay personas que han abandonado trabajos, familias, casas, para dedicar a lo que creen que es hacer la obra de Dios. Pero ¿será realmente que ellos están en lo cierto? ¿Qué es lo que hace qué es lo que se hace cuando se hace la obra de Dios? Por ejemplo, en el catolicismo romano hay personas que lo abandonan todo. Se consagran, ¿verdad? Muchas de estas personas por hacer lo que ellos creen que es hacer la obra de Dios. Hay quienes se apartan, ¿verdad? Y se enclaustran en un convento para separarse de la sociedad y dedicarse, consagrar su vida a un retiro permanente para hacer la obra de Dios supuestamente de esa forma, de esa manera. Lo mismo sucede en unas prácticas o religiones orientales, por ejemplo el budismo. Hay monjes que tienen ese concepto y esa práctica de retirarse en monasterios, ¿verdad? Y allí ellos piensan que de esa forma, de esa manera, están acercándose a Dios y le están sirviendo a Dios. Podemos citar el caso de los sacerdotes que hacen un voto de celibato, pensando que de esa manera van a servir mejor a Dios. Y a pesar de que en su naturaleza estas personas como hombres gritan por el matrimonio, pero niegan este derecho a casarse, a estar en un matrimonio, porque piensan ellos que esto es precisamente hacer la obra de Dios. Les han convencido, les han enseñado que de esa forma ellos pueden hacer la obra de Dios. Pero se trata de hacer la obra de Dios, hacer ese tipo de consagración, de negarse, ¿verdad?, a algo tan lícito y natural como es el matrimonio. Y se trata de hacer sacrificios inmensos pensando, creyendo que se está haciendo la obra de Dios de esa manera. Pero ¿será esto cierto? Pero también a veces ocurre en los medios evangélicos que ocurre algo parecido, al punto de que hay gente que se dedica a hacer cosas que van más allá de lo que realmente las Escrituras sugieren que se hagan, que adoptan un estilo de vida que va más allá de lo que realmente es la vida cristiana normal. Hay personas que en su exageración, ¿verdad?, de entender las Escrituras, adoptan un estilo de vida legalista al máximo, pensando de esa forma y de esa manera que ellos están haciendo la obra de Dios por adoptar esos estilos de vida extremistas. En el mundo musulmán también vemos esos tipos de actitudes. Hay personas que tienen cierta forma de vivir, adoptan cierta forma de vivir, mujeres que adoptan cierto tipo de vestimenta, pensando que de esa manera están haciendo la obra de su Dios o de Dios. ¿Y será todo esto cierto? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Bueno, Jesús ha dicho cosas terminantes, muy claras, simples y sencillas, que es la que vamos a pasar a estudiar en base al versículo que leímos al comienzo. Hay otras personas también dentro de los cristianos evangélicos que se llaman o se dicen ser cristianos, ¿verdad? Y es muy grande el número de personas. No tengo estadísticas actuales acerca del mundo cristiano evangélico a nivel mundial, pero ha crecido muchísimo las iglesias evangélicas en el mundo, en diferentes países del mundo. Y vemos grandes cantidades de personas que conocen la Biblia y quieren hacer la obra de Dios, pero el problema es que viven mal el Evangelio de Jesucristo, dando en muchos casos un terrible ejemplo del Evangelio. ¿Cómo alguien podrá creer en la promesa de la vida abundante que nos trajo el Señor Jesús si lo que nos garantizan que viven debajo de su gracia demuestran que tal vida no es así? Que no es real, porque con su testimonio echan por tierra todo lo que ellos pregonan. O sea que
entender que hacer la obra de Dios es algo básico, es algo crucial en la fe cristiana. Entender qué significa hacer la obra de Dios. Así que, ¿de quién es la culpa de que todas estas cosas no sean como deberían de ser? Podemos encontrar que la culpa a veces es de la propia persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento de la verdad es la que nos va a ir dotando de un mayor discernimiento espiritual y nos va a ir dando la gracia, la fe, para que nosotros podamos practicar la verdadera vida cristiana. Antes de seguir avanzando, tengo que dar un pequeño detalle con respecto a esto. Hay quienes se esfuerzan por vivir la vida cristiana y no debe de ser tampoco así. Hay quienes se esfuerzan para hacer la obra de Dios y no es así. Porque para hacer realmente la obra de Dios no hay que hacer esfuerzos, sino que esta obra debe de ser producida por una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa eso? Que hay que nacer de nuevo. Porque si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios, dijo el Señor Jesús. Si no se nace de nuevo, si no se tiene esta experiencia espiritual en la cual el creyente es dotado de una nueva naturaleza, es imposible servir realmente a Dios. Por eso muchas personas quieren servir a Dios sin contar con esta experiencia, sin tener la seguridad de haber nacido de nuevo. Y todo lo que hacen es precisamente confundirse ellos mismos y confundir a los demás. Y no dar un buen ejemplo del verdadero cristianismo. Por la sencilla razón de que en su naturaleza hay un límite que no puede ser traspasado. El límite natural de una naturaleza caída que no puede realmente servir a Dios. ¿Por qué? Porque la limitación de esa naturaleza caída ha sido determinada por el pecado en el cual todos hemos nacido. Por eso es necesario esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. Si tú quieres realmente hacer la obra de Dios, debes de tener la seguridad de que has nacido de nuevo, que has tenido esta experiencia única, que es un encuentro con Cristo y de obtener esa nueva naturaleza, que no se compra con dinero, que no se compra con esfuerzos y sacrificios, que no se obtiene por mayor consagración que el corazón del hombre pueda llegar a ser, sino que se obtiene por la pura gracia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La misericordia y la gracia de Dios es la que nos permite obtener esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. O sea, esfuerzo que se haga, dinero que se pague, lo que se haga nunca va a llegar a proporcionarnos esa nueva naturaleza, porque esa nueva naturaleza no se obtiene aquí en la tierra. La nueva naturaleza en Cristo Jesús es celestial, viene de arriba, no se compra en el mercado, no se compra en un almacén, no se compra en una panadería, verdulería, en un supermarket, no, viene del cielo y se recibe solamente a través de la fe. Así que es importante entender esto si alguien quiere hacer realmente la obra de Dios. Por eso la ineficacia que tienen algunos en hacer la obra de Dios. No pueden realmente hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no están dotados de la naturaleza para hacerla. Así que es muy importante contar con la naturaleza nueva en Cristo Jesús. La culpa, repito y digo, es personal en la mayor parte de los casos. Pero también hay una gran cuota de responsabilidad en aquellos que enseñan o predican el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos que no enseñan la verdad. Hay muchos líderes cristianos, hay líderes religiosos de todo el espectro del cristianismo que no tienen esta base, este conocimiento de saber que para hacer la obra de Dios hay que nacer de nuevo. Entonces alientan y animan a las personas a hacer la obra de Dios en una naturaleza caída. Es imposible agradar a Dios dentro de esos parámetros. Se necesita realmente
el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Así que la Biblia nos dice también de que cuando hemos nacido de nuevo, Juan capítulo 14, verso 13, el Señor nos promete esto a todos los que han nacido de nuevo y creen en sus promesas. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Hay quienes han malinterpretado este verso, pensando de que el Señor va a responder a los caprichos del engañoso corazón humano. Precisamente la engañosa naturaleza humana, aquella naturaleza vieja, aquella naturaleza inclinada al pecado, entonces piensa o cree que Dios va a estar dispuesto a responder a todas las inquietudes y a sus caprichos personales, y de esa forma entonces dicen, voy a poner a prueba este verso, porque acá dijo Jesús que todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Así que voy a pedir esto, voy a pedir lo otro y aquello, voy a pedir una casa nueva, un carro nuevo, voy a pedir tantas cosas que se le pueden ocurrir a usted, pero yo quiero decirle que si eso que usted pide no proviene de realmente una visión que Dios le ha dado y no proviene del plan que Dios ha trazado, nunca lo va a obtener. Realmente por la fe se puede obtener lo que ya Dios preparó para que nosotros obtengamos. Por la fe nosotros podemos hacer venir desde el cielo las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Dios está dispuesto a darnos todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso el nuevo nacimiento. Y por eso digo que Dios nos responde a oraciones caprichosas. Por eso, otra vez repito, pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, hacer la obra de Dios implica hacer el trabajo que hizo el Señor Jesús. Imitemos lo que el Señor Jesús hizo y vamos a comenzar a hacer la obra de Dios, pero en esa misma naturaleza, en ese mismo ambiente, en la naturaleza que tenía el Señor Jesús, que era una naturaleza despojada del pecado. Quizás usted me pregunte y me diga, pero pastor, yo todavía tengo fallas, yo no soy perfecto. Y claro que eso es verdad. Tenemos fallas, no somos perfectos, pero si hemos creído realmente en Cristo Jesús, a pesar de las fallas de esa antigua naturaleza que aún ahora convive en nosotros, tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y es esa nueva naturaleza en Cristo Jesús que nos permite servir a Dios y hacer la obra de Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Aquí tenemos el caso de los versos que hemos leído al comienzo. Lo voy a volver a repetir. No, le dice así en el capítulo 9, el verso 3 de Juan, capítulo 9 de Juan, verso 3 y 4. Respondió Jesús y dijo, no es que éste pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. A veces se malinterpreta este verso en el sentido de que también los discípulos, cuando escucharon a Jesús hablar esto, le dijeron, se quedaron extrañados, ¿verdad? ¿Cómo era que Jesús estaba ahora diciéndoles a ellos que Dios, el Padre, había permitido que este hombre naciera ciego, ¿verdad? Porque se trataba de un ciego de nacimiento, y de esa forma poder él conseguir hacer una obra que le traiga gloria al Padre, dándole la vista a este hombre. No era precisamente eso lo que tenemos que entender de estas palabras de Jesús. Los discípulos estaban extrañados y cuando oyeron la respuesta del Señor Jesús, no es que éste pecó ni tampoco sus padres. Jesús no estaba hablando del pecado personal del padre de este hombre ciego, ni tampoco de este ciego. Y tampoco el ciego podía haber pecado porque era ciego de nacimiento. ¿Cuándo pecó? Antes de nacer no se pueden cometer pecados. Entonces es claro que todo esto era una confusión en la mente de los discípulos. ¿Quién pecó para nacer ciego? ¿Este hombre cometió pecados o los cometió su padre? Jesús le dijo, ni su padre ni este. ¿Por qué? Porque el Señor quería enfocar a sus discípulos
y nos quiere enfocar a nosotros a realmente hacer la obra de Dios y no a buscar los culpables de las situaciones. Todos sabemos que el pecado es el que ha traído la muerte, traído la enfermedad a esta humanidad. Sabemos que el pecado fue introducido por Satanás en el huerto del Edén. A partir de ahí, el pecado, así como un virus, ¿verdad?, mortal, allí entró en la humanidad de nuestros primeros padres y allí entró la muerte juntamente con el pecado. Por eso el dolor, el sufrimiento, la limitación, la enfermedad y por fin la muerte. Eso es lo que sucede porque el pecado reina en el cuerpo mortal del ser humano. Por eso la Biblia dice claramente que está preparado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es inevitable la muerte, a menos que el Señor Jesús venga antes que nosotros tengamos que pasar por ese proceso. Así que la muerte es algo que nos atañe a todos los seres humanos, a todos los seres vivos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por ese proceso. Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. No es mi punto ahora analizar eso, pero sí decir de que Jesús no quería buscar culpables en el padre de este hombre, ni tampoco en este hombre, porque obviamente él no tenía ninguna relación con el pecado para que ese pecado se manifestara en una ceguera en él, porque él nació ciego de nacimiento. Así que ahí vemos nosotros que el objetivo de Jesús al explicar esto no era buscar culpables, sino que él quería que sus discípulos y cada uno de nosotros pongamos nuestro enfoque en la obra de Dios, hacer la obra de Dios. Por eso él dijo, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, la obra de Dios hay que hacerla mientras dure el día. Y ese era el incentivo que Jesús quería sembrar en sus discípulos. Hay que hacer la obra de Dios. No importa quién fue el culpable, no importa quién fue el pecador, no importa de dónde viene esa condición, no importa esa situación, no importa quién la causó. Lo que importa es que ahí está presente la necesidad y ahí están los hijos de Dios, hombres y mujeres de fe, para obrar en el nombre del Señor Jesús y ahí hacer la obra de Dios. Sanar al enfermo, liberar al cautivo del diablo, obrar maravillas y prodigios en el nombre de Jesús, que Él prometió que si creyéramos mayores cosas que las que hizo Él, nosotros haríamos también. Así que eso es hacer la obra de Dios. Jesús quería enfocarnos en ese aspecto. Por eso no se preocupó de andar analizando y buscando culpables en la ceguera de este hombre. Así que es muy importante entender esto, porque ahí vamos a ver realmente qué es hacer la obra de Dios. La obra de Dios es predicar el evangelio de salvación. Hacer la obra de Dios es sanar a los enfermos, como lo hacía Jesús. Enseñar el evangelio del reino es liberar a los cautivos del diablo, a los oprimidos de los demonios, liberarlos, ¿sí? En el nombre de Jesús tenemos que hacer ese tipo de obras y allí se va a manifestar la gloria de Dios y allí, dotados de esa nueva naturaleza en Cristo que nos capacita para hacer esa obra, es que nosotros entonces vamos a entrar en una sintonía con el plan de Dios. Por quien está abocado a hacer la obra de Dios, no comete errores personales. Bendito el nombre del Señor Jesús. No es este que pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que la obra de Dios fuese realizada. Así que tiene que ser realizada. Y nosotros no nos debemos de detener hoy en día tampoco. Hoy en día vemos que hay un movimiento, hay una acción del enemigo detrás de esta pandemia que lo que quiere es que la iglesia quede recluida, que la iglesia quede encerrada, que lo que quiere es que no haya palabra de Dios en las calles, que no haya creyentes moviéndose en la sociedad,
que muestren un verdadero testimonio de Cristo y lleven una palabra del cielo para la gente que lo necesita. Todo esto es parte de un plan, querido hermano, querida hermana, de un plan del enemigo para cerrar la boca del creyente. Pero le vamos a dar batalla en el nombre de Jesús. No nos va a callar, aunque quiera taparnos las bocas, aunque quiera hacer de muchas formas y maneras limitarnos. Nosotros estamos dando aquí batalla y aún ahora nos estamos animando a hacerlo por las redes sociales. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Al diablo le sale siempre el tiro por la culata. Él quiso hacer algo y lo que está consiguiendo es que nosotros hagamos más cosas en el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que esto es muy importante, hacer la obra de Dios, no detenernos. Hermana, hermano, no te detengas. Quizás en tu país, en el lugar donde está, hay muchas restricciones. Yo lo sé. Y que se multa, se penaliza a las personas que solo salen a caminar afuera. Yo lo entiendo. Bueno, utiliza tu teléfono. Utiliza todas las formas y maneras para hacer la obra de Dios. En vez de pasar tanto tiempo mirando un programa en televisión, utiliza tu teléfono, no solo para instruirte de las cosas de Dios, sino también para contactarte con aquellas personas por las cuales has estado orando, hablarle una palabra, a provocar que te llamen, de alguna forma, de alguna manera, que expresen las necesidades que tienen, porque hoy en día vivimos en medio de necesidades inmensas que están ahí reprimidas en los corazones de los hombres, están encerrados en sus casas. Hay corazones en angustia, hay gente que está sufriendo, hay gente desesperanzada, hay gente destruida, hay gente oprimida, deprimida, hay gente que no se sabe que de ellos y que de ellos tampoco se espera mucho porque ellos no dan muestra de reacción. A esas personas tenemos que predicarle el Evangelio. De una forma o de otra, llámales, ora por ellos, actúa en fe, no te detengas, no permita que el diablo a ti también te ate, que te limite. En el nombre de Jesús, resiste al diablo y él va a huir de vosotros. Prediquemos el Evangelio de Jesucristo, hablemos a diestra y a siniestra, digámosle a la gente que todavía hay un Cristo que salva, que sana, que liberta y que viene pronto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hagamos en fe todas estas cosas. Eso es hacer la obra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanza. Hay otro verso que quiero compartir y ya vamos a terminar. Se encuentra en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 6, 25 al 29. Quiero que alguien me ayude y lo lea, por favor, así también participan los hermanos. Evangelio de Juan, ahí lo tenía usted abierto. Estamos leyendo estos versos. El verso 25 al 29. ¿Lo tiene alguien? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús que era hacer la obra de Dios? Lo repito, esta es la obra de Dios. Que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Quién es el que ha enviado? El Padre. ¿A quién envió? Al Hijo, a Jesucristo. En ese Jesucristo tenemos que creer. Eso es hacer la obra de Dios. Por eso el Señor dejó claramente establecido que tenemos que ir y hacer discípulos en todas las naciones, predicándoles el Evangelio del Reino, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es hacer la obra de Dios. Eso significa hacer la obra de Dios. Creer en el Señor.
Leer en el Señor Jesús implica creer en su enseñanza, creer en su palabra. Una vez más lo repito, ya lo he dicho en otras oportunidades, las palabras que os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. O sea que en cada palabra del Señor Jesús nosotros tenemos contenido de espíritu de Dios. Cuando alguien oye la palabra de Dios, está oyendo esa palabra, pero también al oírla está recibiendo al Espíritu del Señor. Porque detrás de esa palabra está el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros oímos esa palabra y la ponemos en práctica, estamos obedeciendo a esa palabra y de esa manera estamos haciendo la obra de Dios. Que creáis en aquel que Él ha enviado. Creer en Jesús implica no una creencia teórica, sino una creencia práctica. Creerle es obedecerle. Creerle es lo que Él dijo, hagámoslo, porque eso es bueno hacerlo. Es lo que precisamente desea el Señor. Que ninguna de sus palabras caiga en saco roto, sino que sean recibidas por nuestros corazones y las pongamos por obra. Así que si el Señor te manda a predicar el Evangelio, predica el Evangelio. Si el Señor te manda a sanar a los enfermos, sana a los enfermos. Si el Señor te manda a liberar a los cautivos del diablo, ve y libera a los cautivos del diablo. Echa fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Quizás tú digas, pastor, yo no tengo tal capacidad, todavía mi fe es poca. El Señor también dijo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, échate a la mar y te será hecho. Lo que se necesita para obedecer a la palabra de Dios es fe. Así que pon tu fe en acción, por poca que a ti te parezca. Pero esa pequeña fe que tú albergas y tienes, se va a transformar en una gran fe cuando la pones en acción. ¿Cómo? Allí no pierdas la oportunidad de orar por alguien enfermo. Hoy en día abundan los casos de enfermos. Busca la manera de orar por alguien, de predicarle el Evangelio a alguien. Ahí estás haciendo la obra de Dios. Así que la palabra de Dios se encarnó. Por eso el apóstol Juan en su Evangelio nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. La palabra verbo significa, la palabra verbo, valga la redundancia, significa palabra, ¿sí? Es un verbo, una acción, una palabra en acción. Dios se decidió de esta forma a que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad divina, se manifestase, se hiciese carne para venir a morar entre los hombres y de esa forma llegar a este mundo perdido con una esperanza y a este mundo perdido con una bendición para traer vida y vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que recuerda, hacer la obra de Dios es hacer precisamente eso, pero obviamente en la nueva naturaleza en Cristo. Cuando intentamos hacer las cosas a nuestro gusto y antojo, o como nos parece, o como desea nuestro engañoso corazón, vamos a fracasar. Y ese es el problema de muchos. Quieren servir a Dios como a ellos les parece. No están dispuestos a recibir directrices, instrucciones. No quieren, ¿verdad?, obedecer a quienes les están conduciendo, enseñando y guiando. No se quieren someter. Las personas desobedientes nunca van a llegar a hacer la obra de Dios. Por más que canten, por más que prediquen, por más que hagan esto o aquello, si no hay sometimiento y hay obediencia a la palabra, nunca van a hacer la obra de Dios. Lo único que van a hacer, van a terminar dando un mal ejemplo, un mal testimonio de lo que no es el verdadero evangelio de Cristo, sino un testimonio que deja por el suelo el evangelio. ¿Por qué? Porque lo que ellos escriben con la mano lo borran con el codo. Lo que hablan con su boca de aquí para afuera, en su corazón no ha provocado ningún cambio. Por eso no va a provocar cambio sus palabras, sus acciones, porque primero tienen que cambiar ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendecido el nombre del Señor Jesús. Para eso el Señor Jesús se encarnó. Para eso Él se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Para eso Él adoptó esta naturaleza humana.
sin ninguna necesidad de hacerlo, pero se hizo hombre el Señor para cumplir con este plan y esta misión, para dejarnos que lo que al hombre le parece imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Era imposible que el hombre se salvara haciendo buenas obras, haciendo esfuerzo, haciendo sacrificio, tratando de portarse bien, nunca concretando nada, porque a veces esas buenas intenciones pronto se acaban cuando viene la tentación, cuando viene la carne dando órdenes fuertes. Ahí se terminó el buen deseo, se terminó la buena intención. Pero cuando la nueva naturaleza en Cristo se propone servir al Señor, le sirve, aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, aunque vengan luchas, pruebas, calumnias, lo que venga. La nueva naturaleza en Cristo va a prevalecer, va a salir adelante, porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Aleluya. Qué importante es hacer la obra de Dios. Así que reflexionan esta tarde en esto. Vete con este pensamiento, rememóralo, mastícalo, pregúntate, ¿estoy haciendo la obra de Dios o realmente parece que la hago? Simulo que la hago, porque en mi corazón no ha nacido todavía ninguna buena obra de Dios. La buena obra de Dios comienza adentro, para después podemos verla reflejada afuera. Ese es el contenido de esta lección, hacer la obra de Dios. Pero determínate a hacerlo, como ya hemos enseñado en otras lecciones, que es necesario una determinación, una fe total en las promesas del Señor para poder realmente servirle. Así que en esta hora yo te invito a que hagamos una oración juntos. Repito, si tienes una petición, déjala en los comentarios. Si tienes una inquietud, algo que quizás no has comprendido o quisieras una mayor información, déjala allí. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Estamos para esto. Este es mi trabajo. Este es mi privilegio de poder contactarte y llamarte o ponerme en contacto tuyo. Si quieres el curso, te lo vamos a enviar. No te vamos a cobrar un centavo, porque la Biblia nos dice que de gracia recibisteis, de gracia dad. Es falso aquello de que porque tú das dinero, Dios te va a bendecir mejor. Eso es otra cosa que otro día vamos a explicar. Pero lo realmente importante es que tú tienes que actuar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Hay una necesidad, un problema, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie los que estamos hoy presentes aquí y vamos a estar orando ya para despedirnos de esta reunión. Gloria a Dios. Es un privilegio que estés allí. Yo no sé quién está viendo este video. Quizás no lo está viendo ahora, lo va a ver más tarde. Pero créeme que es un privilegio para mí que tú lo veas, que uses este tiempo. Pero el privilegio va a ser inmenso cuando los frutos de esta enseñanza allí se reflejen en tu vida. Cuando veas que Dios está prosperando tu camino, que Dios te está levantando. Comunícate conmigo, dime, escríbeme 2 líneas. Pastor, gracias, me sirvió de algo lo que usted dijo. Esto es bien importante, nos estimula, nos alienta. Pero ¿sabes una cosa? El mayor aliento y bendición que tenemos es saber que cuando sembramos la palabra, el fruto viene. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Así que no sembramos a tientas, sino que sembramos sabiendo de que cuando se siembra, se cosecha. Así que vamos a cosechar, vamos a ver bendiciones en tu vida. La mayor bendición que yo puedo esperar de parte tuya es ver tu vida prosperar, ver tu vida crecer espiritualmente y en todos los aspectos, ver cómo Dios te prospera y te bendice cuando pones en práctica la fe, porque Dios nos bendice cuando vivimos por fe, cuando creemos a las promesas de Dios. Dios multiplica nuestra posición, multiplica nuestras finanzas. Dios nos bendice en salud, bendice nuestra familia, nuestros hogares, nos prospera de todas formas y maneras.
Y por supuesto, la mayor bendición que tenemos es saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por la razón de que estamos dotados de una nueva naturaleza en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Vamos a orar. Si estás enferma, enfermo, pon una mano en el lugar de la enfermedad. Creemos que Dios va a obrar. Si estás oprimido, angustiado, deprimido, hay una situación en tu corazón, precisamente pon tu mano en tu corazón. Y vamos a declarar liberación. Si hay problemas en tu mente, estás confundida, confundido, si hay situaciones que no puedes controlar en tu mente, hay cosas que surgen y que te mantienen en una total intranquilidad, la confusión, las dudas, no te permiten dormir, no puedes descansar, vamos a estar orando también. Si no conoces aún más de Cristo, bueno, vamos a orar para que tengas una experiencia plena con el Espíritu de Dios. No una experiencia a medias, sino plena con el Espíritu de Dios. Que no se trata de una emoción pasajera. Sí, porque gritar fuerte puede gritar fuerte cualquiera. Saltar puede saltar cualquiera. Hablar en lenguas cualquiera puede hablar en lenguas. Hay que ver si son realmente lenguas de Dios y hay que ver si esas emociones están originadas en Dios. Porque cualquiera puede simular muchas cosas. Pero el asunto es que toda la enseñanza tiene que estar centrada en este libro. Porque si no está en este libro, entonces no sirve para nada. Así que tú eres la persona que tiene que tomar decisiones. Yo te aliento a que te decidas por Cristo. Si aún no lo has hecho ahora, este es el momento de decirle sí al Señor Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Levanta tu mano, pon la mano en la enfermedad, en tu corazón. Si no has recibido a Cristo aún, solo puedes decir estas palabras que vamos a ayudarte a decirlas. Puedes repetir conmigo: gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te recibo hoy, porque recibo tu palabra, recibo tu espíritu. Entra en mi corazón. Las puertas de mi corazón estarán abiertas de par en par para recibirte, Señor Jesús. Entra en mi vida. Haz de mí tu morada. Vive en mí, Señor. Úsame para tu gloria. Ábreme el entendimiento y dame un mayor crecimiento cada día. Espíritu de revelación también lo recibo, Señor, para poder crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Poder lo recibo ahora para poder servirte y hacer tu obra, Señor Jesús. Repite: mis pecados han sido lavados por la sangre de Jesús. Mi nombre ha sido anotado en el libro de los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque estoy seguro de mi salvación. Mi salvación no depende de mis obras, sino de la fe que me has dado. Es un don tuyo y yo te agradezco, Señor, que me hayas escogido, que me hayas llamado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. A los enfermos, entonces, los declaramos en salud en el nombre de Jesús. Al oprimido del enemigo lo declaramos libre en el nombre de Jesús. Ahora tomamos autoridad con todos mis hermanos aquí y tú mismo en tu hogar y vamos a reprender la enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad, como te llames, sal de los cuerpos ahora. Asma, artritis, en el nombre de Jesús, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Amén. Inflamación, infección, fuera en el nombre de Jesús. Coronavirus, Gloria. como te llames, SIDA, como te llames, fuera. Espíritu inmundo de enfermedad, fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Alta, baja presión, problemas cardíacos, ahora se resuelve. Ahora recibe una bendición, recibe un órgano nuevo, recibe salud en el nombre de Jesús. Huesos se endereza. Obra, Padre de gloria, sopla Espíritu Santo sobre los cuerpos enfermos y los declaramos en salud en el nombre de Jesús. Levántate en fe, aleluya. Aquel que estaba con una infección, aquel que no podía oír, aquel que no podía hacer algo, ahora se levanta en fe y lo hace para la gloria de Dios. Gracias, Señor, aleluya. A los oprimidos del diablo le damos libertad por la palabra de Dios y en el nombre de Jesús. Rompemos las cadenas en el nombre de Jesús.
Los yugos que atan las vidas, los candados, las cadenas se rompen ahora en el nombre de Jesús. Son libres de la potestad de los demonios. Ahora, espíritu de brujería, hechicería, ahora te reprendo, te ato y te echo fuera de las vidas en el nombre de Jesús. Daños, maldiciones se deshacen. El Espíritu Santo las quema en el nombre de Jesucristo. Ahora, Satanás, estás derrotado. Vete de la vida de aquellos que están poniendo por obra esta palabra, creyéndola. En el nombre de Jesús declaramos liberación. En el nombre de Jesús. Vidas se están liberando ahora en el nombre de Jesucristo. Cadenas se están rompiendo en el nombre de Jesús. Personas oprimidas, angustiadas, personas desesperadas, ahora reciben paz en el nombre de Jesús. Recibe paz en el nombre de Jesús. La paz no es como el mundo la da, sino como el Señor Jesús la da. Es diferente. La paz de Dios te lleva a estar tranquilo, confiado en medio de cualquier circunstancia. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Bendecido tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada amiga, a cada amigo que está ahora allí, a cada hermana, a cada hermano en el nombre de Jesús. Bendice esta ciudad, Señor. Trae bendición, prosperidad y salud. Aquellos que están en un hospital internado, Señor, levántalos en el nombre de Jesús. Sean recuperados ahora en el nombre de Jesús. Ahora rechazamos en el nombre de Jesús al coronavirus. Coronavirus fuera en el nombre de Jesús. Te atamos, te reprendemos y te echamos fuera de esta ciudad, de este estado, de esta nación. Y declaramos que hay libertad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios.